Pasaste décadas al lado de la misma persona. Has criado hijos, compartido facturas, afrontado crisis, sobrevivido a rutinas que parecían absorber cualquier rastro de pasión. Ha habido momentos en los que has mirado ese rostro en la cama de al lado y no has sentido nada más que cansancio. Te has preguntado si eso era todo, si eso era lo único que quedaba. Quizás has pensado en terminar, quizás te has quedado por comodidad, por miedo, por culpa. Y entonces, algo extraño sucedió después de los 60. Sin previo aviso, sin ningún gran acontecimiento. Empezaste a mirar a esa persona de otra manera. Un roce se convirtió en un gesto. Una conversación se convirtió en una revelación. Y te sorprendiste pensando, nunca había visto realmente quién estaba aquí. Freud decía que pasamos toda la vida proyectando fantasías en los demás, buscando en las relaciones lo que nos falta a nosotros mismos. La mujer con la que te casaste no era ella, era la imagen que necesitabas que fuera. El hombre a tu lado no era él, era el papel que le obligaste a interpretar. Ambos vivieron décadas representando personajes el uno para el otro, tratando de llenar vacíos que venían de mucho antes de conocerse. Y lo más trágico, creían que eso era amor. Pero, ¿y si el envejecimiento fuera precisamente el momento en que esas proyecciones finalmente se desvanecen? ¿Y si el amor verdadero solo pudiera existir cuando dejas de necesitar y empiezas simplemente a ver? Porque hay algo que nadie te cuenta sobre envejecer juntos. No se trata de mantener viva la llama. Se trata de descubrir que nunca hubo llama. Solo había dos personas sobreviviendo. Y ahora, por primera vez, pueden elegir algo diferente, algo real. Cuando eras joven y te enamoraste, ¿qué estaba pasando realmente? Miraste a esa persona y viste todo lo que querías ser. El hombre seguro que compensaba tu inseguridad. La mujer acogedora que llenaba el vacío que dejó tu madre. No amabas a la persona que tenías delante. Amabas la promesa de sentirte finalmente completo. Y eso no es cinismo, es simplemente cómo funciona. Freud lo llamaba catexis narcisista, pero el nombre no importa. Lo que importa es entender. Invertiste en esa persona toda tu necesidad de sentirte valioso, seguro, amado, y esperaste que ella te lo diera. Os casasteis cargando con esas expectativas invisibles como contratos sin firmar. Tú pensabas que ella entendería tus silencios. Ella pensaba que tú adivinarías sus necesidades. Os peleabais por tonterías, platos sucios, facturas atrasadas, palabras maldichas, pero en el fondo os peleabais por otra cosa. Se cobraban mutuamente una deuda que nunca se había contraído. ¿Por qué no me haces feliz? La pregunta nunca se formulaba, pero estaba presente en cada discusión. Y la respuesta era simple y devastadora, porque esa nunca fue su función. Esa nunca fue su función. Pero tú no lo sabías a los 20, a los 30, ni a los 40. Estabas demasiado ocupado demostrando tu valía, construyendo tu carrera, criando hijos, manteniendo las apariencias. Tu ego estaba en modo de supervivencia perpetua, y la relación era un campo de batalla más en el que tenías que ganar. ¿Ganar qué? No lo sabías. Quizás la sensación de que no eras suficiente. Quizás el miedo a que, si dejabas de correr, el vacío te alcanzaría. Y hay otra capa en esto. Pasabas todo el día compitiendo fuera, en el trabajo, en la vida social, incluso con la familia. Tenías que ser el mejor, el más exitoso, el que tenía la respuesta correcta. Y cuando llegabas a casa, la competencia continuaba. Disputaban quién estaba más cansado, quién se sacrificaba más, quién merecía más reconocimiento. Hasta el amor se convirtió en moneda de cambio. Lo hago todo por ti y ni siquiera te das cuenta. Trabajo como un condenado y tú solo te quejas. No eran compañeros, eran adversarios que intentaban demostrar su valía el uno al otro, porque ni siquiera ustedes mismos creían que fueran suficientes. Así que continuaste, interpretaste el papel de esposa perfecta, de marido proveedor, de pareja feliz en las fiestas familiares. Sonreíste en las fotos, dijiste, te amo, porque es lo que se dice. Pero por dentro algo estaba muriendo lentamente. No era odio, era peor, era indiferencia. Esa persona que un día te hizo sentir algo se convirtió en un elemento más del paisaje. Compartías la cama con un extraño que conocía todos tus hábitos, pero ninguno de tus miedos. Y lo más doloroso, empezaste a preguntarte si te habías equivocado en tu elección, si esa persona no era la adecuada.
si en algún lugar existía alguien que finalmente te haría sentir completo. Miraste a otras parejas e imaginaste que habían descubierto el secreto que se te escapaba, que tenían una conexión que tú nunca tendrías, y llevaste esa duda como una piedra en el pecho. ¿Debería haberme quedado? ¿He perdido mi oportunidad de ser feliz? ¿Es demasiado tarde para empezar de nuevo? Y aquí está lo que nadie te prepara para afrontar. Esto es normal, no es un fracaso. Es lo que sucede cuando dos personas aún inmaduras intentan construir algo verdadero, con herramientas de supervivencia. Hicisteis lo mejor que pudisteis con lo que erais, pero lo que erais aún estaba oculto bajo capas y capas de defensas, de máscaras que el mundo exigía, de papeles que creíais que teníais que desempeñar para ser dignos de amor. La mujer que se casó contigo no era la mujer real, era la versión que ella creía que debía ser para ser amada. El hombre que elegiste no era el hombre real, era la armadura que él construyó para sobrevivir, y ambos pasaron décadas protegiendo esas máscaras, con tanto miedo de mostrarse tal como eran, que terminaron perdiéndose en el proceso. Ya ni siquiera sabías dónde terminaba el personaje y empezabas tú, pero algo cambia cuando pasas de los 60. Las máscaras empiezan a pesar demasiado. Ya no puedes seguir fingiendo que todo va bien cuando no es así. Ya no puedes seguir sonriendo cuando quieres llorar. Ya no puedes seguir siendo fuerte cuando estás agotado. Y lo más importante, ya no tienes que impresionar a nadie. Tus hijos ya han crecido. Tu carrera ya es lo que es. Las personas a las que querías complacer ya han muerto o han dejado de importarte. Y cuando todas esas presiones externas se disuelven, queda algo aterrador. Quedas tú, la persona real, cruda, sin disfraces. Que allí, al otro lado de la cama, también queda la otra persona, sin maquillaje emocional, sin la fantasía que proyectaste en ella. Por primera vez en décadas, pueden mirarse de verdad, no lo que querían que el otro fuera, no lo que necesitaban que el otro fuera, sino lo que el otro realmente es. Y esta revelación puede tomar dos caminos. O se dan cuenta de que no hay nada más que dos extraños cansados, o se dan cuenta de algo totalmente inesperado, que hay alguien ahí. Alguien a quien nunca habían visto realmente, alguien que ha sobrevivido a las mismas guerras que tú, que lleva las mismas cicatrices, que está igualmente cansado de fingir, y en ese reconocimiento mutuo, en esa desnudez emocional involuntaria, algo comienza a latir. No es la pasión de los 20 años, es algo más aterrador y más verdadero. Es la posibilidad de un amor que no necesita pruebas, pero hay algo más profundo sucediendo aquí, algo que conmueve el centro de tu ser. Porque cuando llegas a los 60, a los 70, la muerte deja de ser una idea lejana, deja de ser esa cosa que les pasa a los demás allá adelante, en algún futuro abstracto, se convierte en compañía, la ves en el espejo, la sientes en el cuerpo, que ya no responde como antes. La escuchas en los diagnósticos médicos, en los amigos que empiezan a faltar a las reuniones, en los funerales que se multiplican. La muerte ya no llama a la puerta, ya ha entrado y se ha sentado en la sala de espera, y eso lo cambia todo. Freud escribió sobre cómo pasamos la juventud negando nuestra finitud, creando ilusiones de permanencia para soportar la angustia de existir. Trabajamos como si tuviéramos tiempo infinito, aplazamos conversaciones importantes como si siempre hubiera un después. Dejamos para resolver los conflictos cuando estemos más preparados. Guardamos palabras de amor para ocasiones especiales. Acumulamos planes para cuando las cosas se calmen. Vivimos como si la vida fuera un ensayo y la presentación real viniera después. Pero no viene. No hay un después. Solo hay una hora. Y te ha llevado 60 años comprenderlo de verdad. Y cuando llega esa comprensión, no como un pensamiento filosófico, sino como una sensación visceral, empiezas a mirar de otra manera a quien está a tu lado, porque esa persona también va a morir. Tú vas a morir. Y entre ahora y ese final inevitable, ¿qué están haciendo? ¿Continuando con la Guerra Fría de décadas? ¿Guardando rencor por discusiones que ya ni siquiera recuerdan el motivo? ¿Esperando que el otro cambie, pida perdón, admita que se equivocó? ¿Para qué? ¿Para dejar todo eso como herencia? ¿Para morir sin haber sido visto nunca? La proximidad de la muerte hace algo extraño con las prioridades. Lo que parecía insoportable, la forma en que él mastica, el tono que ella usa cuando está irritada, los hábitos molestos que juraste que nunca podrías aceptar,
de repente pierde fuerza. No porque te hayas conformado, sino porque has comprendido que estás desperdiciando el tiempo que te queda peleando por cosas que no importan. Y en lugar de esa irritación surge algo inesperado: ternura. Una ternura que no es idealización, es reconocimiento. Miras a esa persona y ves a alguien que está haciendo lo mejor que puede, con las limitaciones que tiene, cargando con los traumas que carga, igual que tú. Hay una historia que contaba Freud sobre parejas que solo pueden amar cuando aceptan la incompletitud. No la incompletitud del otro, sino la propia, porque en la juventud creías que era posible llenar los vacíos, que el amor era un encaje perfecto, dos mitades formando un todo. Pero eso nunca funcionó, porque no sois mitades, son dos enteros rotos que intentan mantenerse en pie, y la madurez te enseña que no hay reparación, solo hay convivencia, solo hay la elección, renovada cada día, de mirar los pedazos del otro y decidir: me quedo, no porque tú me completes, sino porque elijo ser testigo de tu existencia mientras aún sea posible. Y aquí reside algo que pocos admiten: el miedo a morir solo no tiene que ver con tener a alguien en el funeral. Tiene que ver con morir sin haber sido realmente conocido. Tiene que ver con llegar al final y darse cuenta de que has pasado toda la vida escondido detrás de máscaras y que nadie ha visto nunca quién eras realmente. Ese es el terror existencial que late después de los 60. Y cuando miras a quien está a tu lado y te das cuenta de que esa persona te ha visto en tus peores versiones, enfermo, fracasado, vulnerable, ridículo, y aún así ha elegido quedarse, algo dentro de ti se desarma. Ya no tienes que demostrar nada, ya no tienes que ser fuerte todo el tiempo, ya no tienes que ocultar tus defectos, porque esa persona ya lo sabe, ya lo ha visto todo, y sigue ahí, no por obligación, no por falta de opciones, sino porque hay algo entre ustedes que ha sobrevivido a todo. Y tal vez, solo tal vez, eso sea amor. No el amor que has buscado toda tu vida, ese amor salvador, redentor, que te haría sentir completo, sino el amor que existe en las ruinas, el amor que no necesita perfección, el amor que es simplemente dos personas cansadas que contra toda evidencia de desgaste eligen no rendirse. La muerte en la sala de espera te da prisa, pero no la prisa frenética de la juventud. Es la prisa de quien entiende que cada día juntos es uno menos, y esa matemática simple y brutal lo reorganiza todo. Dejas de guardar las palabras importantes, dejas de esperar el momento adecuado, dejas de posponer el contacto, la mirada, la conversación verdadera, porque el momento adecuado es ahora, siempre lo ha sido, y has perdido tantos ahoras esperando un futuro que cada vez es más corto. Entonces miras a esa persona que se ha vuelto invisible por estar tan presente, y finalmente la ves, no como querías que fuera, sino como siempre ha sido, esperando, igual que tú, a ser vista. Y cuando finalmente logras ver quién está ahí, sin las lentes distorsionadas de la necesidad, te das cuenta de algo que la juventud nunca te permitiría aceptar. El amor verdadero no es intensidad, nunca lo fue. Pasaste décadas confundiendo agitación con pasión, ansiedad con deseo, dependencia con devoción. Pensabas que si no dolía, no era amor. Si no te consumía, no valía la pena. Si no te dejaba sin suelo, era mediocridad. Y desperdiciaste años persiguiendo esa mentira, mientras el amor verdadero estaba sucediendo en los silencios que despreciabas. Porque Freud tenía razón cuando decía que la pasión romántica de la juventud es una sustitución. No estabas amando a esa persona, estabas tratando de revivir algo perdido en la infancia, el abrazo que te faltó, la aprobación que nunca llegó, la seguridad que se disolvió demasiado pronto. Entonces, elegiste a alguien y le encomendaste la misión imposible de arreglar lo que tus padres habían roto. Y se lo exigiste sin darte cuenta. Se lo exigiste con cada expectativa no expresada, con cada decepción silenciosa, con cada pensamiento amargo de merecía más. Pero aquí está la cruda realidad que solo la edad te permite ver. Nunca quisiste realmente a esa persona. Querías la versión de ella que solo existía en tu fantasía. La mujer paciente que te acogería sin cuestionar nada. El hombre fuerte que te protegería de todo.
Convertiste al otro en un personaje de tu drama psicológico, y cuando él insistía en ser humano, imperfecto, limitado, con sus propios traumas, te sentías traicionado. ¿Cómo te atreves a no ser quien yo necesito que seas? Es violento darse cuenta de esto después de tanto tiempo. Violento y liberador. Porque finalmente entiendes que todas esas peleas no eran por nada que hubiera pasado entre ustedes. Eran por lo que había pasado antes de ustedes. El padre ausente que te hizo desconfiar de cualquier hombre. La madre crítica que te enseñó que nunca serías suficiente. El rechazo que sufrieron y trajeron al matrimonio como equipaje invisible. No estaban peleando entre ustedes, estaban peleando contra fantasmas. Y cuando pasas de los 60, ocurre algo extraño. Te cansas de los fantasmas. Te cansas de cargar con muertos a tus espaldas. Te cansas de revivir las mismas heridas en cada discusión. Y en ese cansancio profundo, en ese agotamiento existencial, finalmente te liberas. No porque te hayas vuelto sabio, no porque lo hayas perdonado todo, sino porque ya no tienes energía para mantener el circo. Las penas que parecían monumentales se convierten en lo que son, marcas de gente asustada que intenta sobrevivir, y cuando miras a quien está a tu lado y ves eso, ves el miedo detrás de la ira, el dolor detrás del silencio, el niño herido escondido en el cuerpo envejecido, algo en ti se ablanda. Dejas de esperar que el otro sea diferente, dejas de creer que algún día se despertará transformado, libre de los defectos que siempre ha tenido. Dejas de alimentar la ilusión de que ella finalmente te dará lo que tus padres no te dieron, porque no lo hará. Ella no puede, él no puede. Nadie puede salvarte de ti mismo. Y esa aceptación, que en la juventud parecería una derrota, en la madurez es una liberación. Ya no necesitas que el otro sea perfecto, solo necesitas que sea real. Y hay algo profundamente extraño en eso. Cuando dejas de exigir la perfección, cuando aceptas a la persona tal y como es, incluyendo todas las partes irritantes, decepcionantes y difíciles, se abre un nuevo espacio. Un espacio donde no hay presión, donde no hay una evaluación constante de ¿esto me hace feliz? Donde el amor deja de ser recibir y se convierte en simplemente estar presente. Te sientas en el sofá a su lado y no necesitas una conversación profunda, no necesitas un romance cinematográfico, no necesitas nada más que saber que ella está ahí. Y eso, de una manera que nunca imaginarías explicar a quién eras a los 30, es suficiente. La juventud te vende la mentira de que el amor verdadero son fuegos artificiales, explosiones, montañas rusas emocionales, que si no sientes mariposas en el estómago, debes estar en la relación equivocada. Pero las mariposas son solo ansiedad, y la ansiedad no construye nada. El amor que resurge después de los 60 no tiene nada de espectacular, no da para contar en una fiesta, no se convierte en una publicación romántica, es silencioso, casi invisible. Es él preparando el café como a ti te gusta sin que se lo pidas. Es tú cogiendo su mano cuando ella cuenta la misma historia por tercera vez. Es reírse juntos de chistes que nadie más entendería. Es una mirada en medio del día que dice, lo sé, yo también. Y te das cuenta, con una claridad que te corta, que fue ese amor el que estuvo ahí todo el tiempo, escondido bajo expectativas imposibles, sofocado por proyecciones neuróticas, invisible porque estabas demasiado ocupado buscando algo extraordinario como para notar lo extraordinario que ya existía en lo ordinario. Construyeron una vida juntos, una vida real, con una cuenta bancaria compartida, problemas de fontanería, discusiones sobre dónde pasar la Navidad, noches de insomnio cuando los hijos estaban enfermos, y mientras construían eso, mientras sobrevivían al absurdo peso de existir, se convirtieron en parte el uno del otro. No de forma romántica, de forma celular. Él está en tus recuerdos, en tus hábitos, en tu forma de ver el mundo, y tú estás en él de la misma manera. Se infiltraron el uno en el otro lentamente, sin darse cuenta, hasta que separarse dejó de tener sentido porque ya no sabrías dónde terminas tú y dónde empieza él. Pero hay un momento específico que cataliza todo esto, un momento del que pocos hablan, pero que todos los que lo han vivido reconocen, cuando los hijos se van y el silencio invade la casa. Durante décadas tuvieron una misión compartida, criar a los hijos, asegurarse de que sobrevivieran, prosperaran,
se convirtieran en personas decentes. Y mientras esa misión ocupaba todo el espacio, podían evitar una pregunta fundamental: ¿quiénes somos sin eso? Porque los hijos eran el puente, la razón aceptable para seguir juntos. El proyecto que justificaba ignorar la lenta erosión entre ustedes. Eran un equipo, y los equipos no necesitan intimidad, necesitan eficiencia. Así que dedicaban su energía a ellos. Reuniones escolares, fútbol los fines de semana, conversaciones sobre la universidad, preocupaciones por las malas influencias. Y cuando les quedaba algo de energía, ya estaban demasiado agotados para mirar de verdad a quien compartía su techo. Era más fácil desplomarse en el sofá, encender la televisión y existir en paralelo. Vivían en la misma casa, pero llevaban vidas separadas que giraban en torno a los hijos, y pensaban que todo estaba bien, que eso era en lo que se había convertido el matrimonio, que todo el mundo pasa por eso, hasta que los hijos crecen y se van, y de repente están solos por primera vez en 20, 30 años, y el silencio que antes era solo ausencia de ruido, ahora es una presencia opresiva. Te sientas a la mesa del comedor y te das cuenta de que ya no sabes de qué hablar con esa persona. Ella intenta entablar conversación y tú respondes de forma automática. Pasáis días enteros cruzándoos por las habitaciones como fantasmas educados. Buenos días. ¿Qué tal el día? Me voy a dormir. Y nada de eso significa nada. Son solo sonidos que ocupan el vacío. Freud hablaba de esto, de cómo proyectamos en nuestros hijos lo que no conseguimos resolver en nosotros mismos. Y cuando se van, se llevan consigo el propósito que tú utilizabas para no enfrentarte a tu propia vida. De repente, tienes que preguntarte, ¿quién soy ahora? Y lo que es más aterrador, ¿quién es esa persona que se ha quedado aquí conmigo? Porque crees que la conoces. Has vivido con ella durante décadas. Pero, ¿cuándo fue la última vez que realmente la viste? ¿Cuándo fue la última vez que le preguntaste qué siente, qué desea, qué la mantiene despierta por la noche? No como madre de tus hijos, como ella, la persona que siempre ha sido, pero que ha tenido que esconderse detrás de su función. Y aquí está el punto de inflexión. Esta crisis puede destruir lo que queda del matrimonio. Muchas parejas terminan exactamente aquí, cuando se dan cuenta de que no hay nada que los conecte más allá de los recuerdos compartidos y una factura de luz a nombre de ambos. Se miran el uno al otro y solo ven el peso de los años, la lista de resentimientos acumulados, todo lo que podrían haber sido si hubieran elegido otra cosa, y finalmente eligen liberarse. Pero otras parejas, y estas son las que nadie menciona, toman otra decisión. Miran a ese extraño familiar y deciden intentar algo radical, conocerlo de verdad, por primera vez, sin la excusa de los hijos, sin las distracciones del trabajo, sin nada que los proteja del enfrentamiento directo con la realidad de quienes son juntos. Y eso es aterrador, porque ¿y si no hay nada? ¿Y si, después de todo, solo son dos extraños cansados? Pero entonces ocurre algo inesperado. Haces una pregunta de verdad, y ella, sorprendida, responde de verdad, y en esa respuesta descubres algo que nunca supiste, un dolor que ella llevaba sola, un sueño que abandonó, un miedo que nunca confesó, y te das cuenta de que pasaste 30 años a su lado sin saberlo, y de repente quieres saber más, quieres saberlo todo. ¿Quién es esta persona que ha envejecido junto a ti mientras tú estabas demasiado ocupado viviendo para darte cuenta? Y si tienes valor, y aquí está, se necesita un valor inmenso para hacer esto después de tanto tiempo, tú también te abres. Cuentas cosas que nunca contaste. Admites miedos que guardaste porque los hombres no pueden ser débiles o porque las madres no pueden ser egoístas. Te permites ser visto, no como esposo, no como padre, no como la versión editada de ti mismo que has interpretado durante décadas, sino como tú, frágil, contradictorio, asustado, humano. Y cuando ambos hacen eso, cuando finalmente derriban las últimas defensas, no porque se hayan vuelto sabios, sino porque son demasiado viejos para seguir cargando con la armadura, ocurre algo mágico y terrible. Se ven el uno al otro, de verdad, por primera vez, y se dan cuenta de que siempre ha habido alguien ahí, esperando ser visto.
esperando que el otro dejara de luchar el tiempo suficiente para mirar. Y en ese encuentro tardío, en ese reconocimiento de última hora, el amor resurge, no como una recuperación del pasado, sino como el descubrimiento de algo que nunca antes había existido, porque nunca habían estado realmente juntos hasta ahora, hasta ese momento en el que ya no hay nada que se interponga entre quienes son, y hay otra cosa que cambia, algo que nadie admite fácilmente, pero que lo transforma todo. El cuerpo envejece, y con él, el rendimiento sexual se desmorona. Y eso, que parece una tragedia, puede ser una liberación, porque cuando eras joven el sexo era un campo de batalla, una arena más en la que tenías que demostrar tu valía. Tenía que rendir, ser potente, durar lo justo, satisfacer. Ella tenía que ser deseable, el cuerpo adecuado, las reacciones adecuadas, la disponibilidad adecuada. Ninguno de los dos estaba realmente allí. Estaban demasiado ocupados actuando, demasiado ansiosos por estar a la altura, comparando demasiado con alguna fantasía que habían visto en la televisión. El sexo estaba atravesado por el miedo, miedo a fallar, miedo a decepcionar, miedo a no ser suficiente, y en medio de tanto miedo la intimidad era imposible. Freud escribió sobre cómo el impulso sexual en la juventud es voraz, compulsivo, casi animal, te domina, te consume, exige satisfacción. Y en esa compulsión, el otro se convierte en un objeto, un medio para un fin. Teníais sexo, pero no conectabais. Alcanzabais el clímax, pero no tocabais a la persona. Era una descarga, un alivio, una prueba de virilidad o deseabilidad. Era todo menos un encuentro. Entonces envejecéis, y el cuerpo ya no responde. La erección falla o tarda en llegar. La lubricación no surge de forma natural. El deseo no surge con la misma urgencia. Y al principio, esto parece el final. Tú te sientes roto. Ella se siente indeseada. Evitáis el tema avergonzados y el sexo desaparece lentamente, como una cosa más que se ha llevado el tiempo. Pero si tienen valor, y de nuevo el valor siempre es necesario, pueden superar esa vergüenza y descubrir algo sorprendente. Cuando el rendimiento ya no es posible, cuando el sexo ya no puede ser una cuestión de eficiencia o de espectáculo, ¿qué queda? Quedan ustedes, dos cuerpos envejecidos, marcados, limitados. Y la pregunta es aún así, ¿quieren tocarse? Y si la respuesta es sí, no por obligación, no por costumbre, sino por un verdadero deseo de estar cerca, todo cambia. El contacto deja de ser un medio y se convierte en un fin en sí mismo. Pasas la mano por su cuerpo sin esperar a ver a dónde te lleva. Ella se acurruca contra ti sin necesidad de que termine de una manera específica. Os tomáis vuestro tiempo, exploráis, os reís de las limitaciones, lloran de ternura y descubren que siempre han tratado el cuerpo del otro como un instrumento cuando en realidad siempre ha sido un hogar. Hay una lentitud en ello que la juventud nunca permitiría. Ya no tienes prisa porque entiendes que cada caricia puede ser una de las últimas, así que prestas atención, memorizas la textura de su piel, el sonido de su respiración, la forma en que el cuerpo del otro responde al tuyo. No hay actuación, no hay comparación, no hay juicio. Solo hay dos seres que conocen cada cicatriz del otro, cada mancha de la edad, cada parte que ya no funciona bien, y eligen, a pesar de todo, estar allí, vulnerables, presentes, reales, y eso crea una intimidad que nunca antes había existido, porque la intimidad no tiene que ver con la frecuencia o la intensidad. Se trata de seguridad, de poder mostrarse en lo peor, cuerpo viejo, deseo incierto, todo lo que te enseñaron a ocultar, y ser recibido con algo que no es lástima. Es reconocimiento. Ella te mira y ve a alguien que está pasando por el mismo proceso de disolución. Tú la miras y ves a alguien que carga con las mismas vergüenzas, y en esa igualdad, en la decadencia, finalmente se encuentran. Freud decía que la sexualidad madura integra la pulsión al afecto, deja de ser una explosión y se convierte en una corriente continua, y eso es lo que ocurre después de los 60, cuando el cuerpo te obliga a desacelerar. El deseo deja de ser fuego y se convierte en brasas. No arde espectacularmente, pero calienta constantemente, y descubres que prefieres eso. Prefieres su mano en la tuya mientras ven algo en la televisión.
Prefieres el abrazo prolongado en la cocina mientras esperan a que se haga el café. Prefieres dormir pegados, aunque eso signifique despertarse con dolor de espalda, porque todo eso es intimidad, todo eso es amor. Un amor que no necesita grandes gestos ni validación externa. Un amor que existe en el roce casual, en la mirada cómplice, en el profundo conocimiento del cuerpo y el alma del otro. Y te das cuenta de que has perdido décadas persiguiendo una mentira, pensando que el amor era excitación permanente, que una buena relación era aquella que te mantenía en constante éxtasis, pero el éxtasis es insostenible. El éxtasis quema y se apaga. Lo que dura, lo que construye, lo que sostiene es esto, la elección diaria de tocar y ser tocado, de ver y ser visto, de habitar el mismo espacio, los mismos silencios, la misma lentitud, y finalmente valorar eso, finalmente entender que eso siempre fue el amor verdadero, esperando a que dejases de buscar en otro lugar. Pero hay algo aún más profundo que sucede cuando finalmente dejas de buscar y empiezas a ver. Algo que Freud intentó explicar toda su vida y que solo tiene sentido cuando lo vives. Descubres que nunca necesitabas a esa persona, y ese descubrimiento, paradójicamente, es lo que finalmente te permite amarla. Porque la verdad más brutal sobre las relaciones es esta: mientras necesites al otro, no puedes amarlo de verdad, solo puedes utilizarlo. Utilizarlo para llenar tu vacío, utilizarlo para validar tu existencia, utilizarlo para no tener que enfrentarte a la soledad que late dentro de ti desde siempre. Y cuando utilizas a alguien, aunque lo llames amor, solo estás negociando. Me quedo contigo si me haces sentir valioso, te presto atención si me das seguridad. Es una transacción, es supervivencia, pero no es amor. Y tú has pasado décadas en esa negociación, creyendo que eso era amor, creyendo que necesitar era prueba de afecto. No puedo vivir sin ti, parecía romántico cuando en realidad era una prisión, para los dos, porque cuando no puedes vivir sin alguien, te conviertes en rehén y transformas al otro en carcelero. Os quedáis atrapados el uno al otro no por elección, sino por terror. Terror a quedarte solo, terror a descubrir que sin esa persona no eres nada. Y vivís décadas atados por ese terror que llamáis amor. Miras atrás y ahora lo ves con una claridad que duele. ¿Cuántas veces te quedaste callado cuando deberías haber hablado por miedo a que ella se fuera? ¿Cuántas veces te tragaste la rabia, la frustración, tus propios deseos, porque pensabas que la relación no sobreviviría a la verdad? Te mutilaste. Cortaste partes de ti mismo para encajar en el espacio que creías que ella te permitía. Y ella hizo lo mismo. Los dos pasaron años disminuyéndose, moldeándose, traicionándose, pensando que ese era el precio del amor, cuando en realidad solo era miedo disfrazado. Y hay algo aún más cruel en eso. Cuando necesitas a alguien para sentirte completo, nunca miras realmente a esa persona. Miras la función que cumple, el papel que desempeña en tu supervivencia emocional. No la ves a ella, ves lo que representa, la seguridad, el alivio, la prueba de que no estás tan destrozado como temes. Y mientras estás ocupado utilizando al otro como muleta, nunca descubres quién es realmente. Pasas toda la vida al lado de alguien sin conocerlo de verdad, porque conocerlo exigiría que dejaras de necesitar tiempo suficiente para simplemente verlo. Pero después de los 60, si has hecho el trabajo, si te has enfrentado a tus propias sombras, si has construido una vida que es tuya, si has hecho las paces con quien eres cuando nadie te mira, algo cambia. Te das cuenta de que puedes vivir solo. No sería fácil, no sería lo que prefieres, pero sería posible. Tienes tus recursos internos, tu capacidad para mantenerte, tu paz con tu propia compañía, y ese descubrimiento, que podría alejaros, hace exactamente lo contrario, porque cuando sabes que no necesitas quedarte, tu permanencia se convierte en un regalo. Ya no estás ahí por miedo, ya no estás ahí por necesidad, ya no estás ahí porque sin ella te derrumbas. Estás ahí porque quieres, porque eliges, porque miras a esa persona, con todas sus limitaciones, todos sus defectos, toda su humanidad imperfecta, y decides, prefiero estar aquí, no porque me completes, sino porque mi vida es mejor contigo en ella. Y cuando los dos llegan a ese lugar, cuando ninguno de los dos necesita al otro, pero ambos eligen quedarse,
nace algo que nunca antes había existido. Un amor libre, un amor que no exige, un amor que no ahoga. Puedes irte y volver sin miedo al abandono. Ella puede tener su propia vida sin culpa. Podéis ser dos personas completas que deciden cada día compartir la existencia. No por falta, por abundancia. Freud hablaba de esto cuando decía que la salud mental es la capacidad de amar y trabajar, pero no se refería a cualquier tipo de amor. Se refería al amor que solo es posible cuando ya no lo necesitas para sobrevivir, cuando ya has hecho el duelo por tus pérdidas primarias. Ya has aceptado que nadie va a arreglar lo que tus padres rompieron. Ya has entendido que eres responsable de tu propia felicidad. Y en esa responsabilidad asumida, en esa soledad integrada, finalmente puedes ofrecer algo verdadero a alguien. No tu necesidad disfrazada de afecto, sino tu presencia, tu elección consciente de ser testigo de la vida del otro y permitir que el otro sea testigo de la tuya. Y aquí está lo que pocos entienden. Eso no hace que el amor sea menos intenso, lo hace más intenso. Porque cuando amas sin necesidad, sin aferrarte, sin intentar controlar, finalmente ves a la persona en su totalidad, no como una extensión de ti mismo, no como una solución a tus problemas, sino como otro ser tan complejo y herido como tú, haciendo lo mejor que puede con lo que tiene. Y ese reconocimiento genera algo que la pasión juvenil nunca puede producir, un profundo respeto, una verdadera admiración, gratitud por existir alguien que, a pesar de no deberte nada, elige estar cerca. Y hay otra capa más en esto. Cuando dejas de necesitar, también dejas de exigir. Dejas de mantener esa lista mental de todo lo que el otro te debe. Todas las veces que hiciste algo y él no te correspondió. Todas las palabras que esperabas oír y nunca llegaron. Todos los gestos que interpretaste como rechazo. Dejas ir todo eso. No porque te hayas convertido en un santo, sino porque entiendes que esa persona nunca firmó el contrato que creaste tú solo en tu cabeza. No te debe nada, nunca te debió nada. Y cuando aceptas eso, cuando realmente lo aceptas no solo en teoría, la ira se disipa, el resentimiento pierde fuerza, y en su lugar crece algo frágil y poderoso, la generosidad. Empiezas a dar sin esperar recibir, no como un sacrificio, como una elección. Haces café como a ella le gusta porque te da placer, no porque esperas reconocimiento. Escuchas la historia que él ya ha contado 1000 veces porque es importante para él, no porque esté contando puntos. Estás presente no porque tengas que estar, sino porque quieres. Y esa diferencia, entre obligación y deseo, lo cambia todo. Las parejas jóvenes hablan de pasión abrumadora. Las parejas maduras, cuando finalmente llegan aquí, hablan de una quietud que palpita. No hay drama, no hay montaña rusa. Solo hay dos personas que se conocen completamente, las partes bonitas y las horribles, y aún así prefieren despertarse juntas. Hay café hecho en silencio, la mirada que prescinde de palabras, la mano que encuentra a la otra en la oscuridad sin necesidad de buscarla. Y en esa simplicidad radical, en esa cotidianidad que la juventud despreciaría, reside lo extraordinario, reside la verdad que has perseguido toda tu vida sin saber que estaba ahí, esperando a que maduraras lo suficiente para reconocerla. Así que eso es, has llegado a los 60, a los 70, quizá más, y de repente miras a quien está a tu lado y sientes algo que no sentías desde hacía décadas, o tal vez algo que nunca antes había sentido. No es euforia, no es esa explosión de cuando se conocieron, es algo más sutil e infinitamente más poderoso. Es reconocimiento, es ver por fin a quien siempre ha estado ahí. Y ahora entiendes por qué te ha llevado tanto tiempo, por qué has necesitado todas esas décadas, todos esos errores, todo ese agotamiento, porque no estabas preparado, aún cargabas con demasiados fantasmas, aún proyectabas demasiadas carencias, aún estabas demasiado ocupado demostrando tu valía, huyendo de tus miedos, manteniendo máscaras. No podías amar a nadie de verdad porque aún no habías hecho las paces contigo mismo. Y las relaciones no se tratan de encontrar a la persona adecuada, se tratan de convertirte en la persona capaz de reconocer el amor cuando lo tienes delante. Porque el amor verdadero no es lo que imaginabas, no es un rescate, no es plenitud, no es alguien que va a llenar todo lo que te falta. Es algo mucho más simple y mucho más difícil. Es un encuentro. Son dos soledades que se reconocen.
Son dos historias heridas que deciden, a pesar de todo, no terminar solas. Es decirle a otra persona, sin palabras, a través de cada gesto cotidiano: te veo, sé quién eres, todas tus partes, y elijo quedarme. Y hay una belleza devastadora en eso, porque esa persona a tu lado te ha visto en tus peores versiones, te ha visto fracasar, te ha visto perder el control, te ha visto mezquino, asustado, ridículo, roto, conoce tus peores días, conoce tus vergüenzas más profundas, y no se ha ido. No porque sea perfecta, no porque sea santa, sino porque reconoce en ti la misma imperfección que ella lleva consigo, y elige, a pesar de saberlo todo, seguir despertándose a tu lado. Eso es amor, no la versión de las películas, no la versión de los libros de autoayuda, sino la versión real, cruda, que solo existe en las ruinas de las ilusiones que ambos llevaban consigo. Es el amor que sobrevive cuando todas las fantasías mueren, cuando dejas de esperar que el otro te salve y aceptas que solo pueden acompañarse. Dos náufragos en el mismo barco, remando en la misma dirección, sabiendo que la tormenta puede volver en cualquier momento, pero prefiriendo enfrentarla juntos que solos. Y te das cuenta de que toda la vida has buscado el amor verdadero cuando deberías haberte convertido en la persona verdadera, la persona que es capaz de amar sin devorar, la persona que es capaz de estar sin aferrarse, la persona que es capaz de ver al otro como un sujeto, no como una solución. Y esa transformación solo fue posible con el tiempo, con dolor, con todas las veces que fallaste y tuviste que mirarte a ti mismo y admitir: el problema no es que elegí mal, el problema es que todavía no sé amar, pero ahora lo sabes, o lo estás aprendiendo, y ese aprendizaje tardío tiene algo de redentor, porque aunque hayas desperdiciado décadas, aunque hayas herido y hayas sido herido, aunque gran parte del viaje haya sido a ciegas, has llegado. Has llegado al lugar donde el amor finalmente puede existir, no como una explosión, como constancia, no como salvación, como compañía, no como cura, como testimonio. Y si estás viviendo eso ahora, si miras a quien está a tu lado y sientes esa ternura nueva, esa calma que late, esa gratitud por simplemente no estar más solo en tu imperfección, sabe que no es nostalgia, no es resignación, no es que estés renunciando a algo mejor. Eres tú finalmente, reconociendo lo que siempre estuvo ahí. Es el amor verdadero encontrándote en el momento en que dejaste de buscarlo. Porque tal vez el mayor regalo del envejecimiento no sea la sabiduría, sea el coraje de dejar de fingir, el coraje de mostrarse íntegro, el coraje de mirar a otra persona y decir, sin miedo a parecer ridículo, sin necesidad de certezas: te elijo a ti, no porque seas perfecto, porque eres real, y yo finalmente estoy listo para algo real. Y hay algo que debes entender sobre esta elección. No ocurre una sola vez, no es una decisión que tomas y ya está, resuelta para siempre. Es una elección diaria. Cada día te despiertas y puedes elegir de nuevo. Puedes elegir ver o ignorar, puedes elegir estar presente o simplemente ocupar espacio. Puedes elegir la gratitud o puedes elegir el resentimiento. Y la diferencia entre las parejas que redescubren el amor y las parejas que solo envejecen juntas está en eso, en la renovación constante de esa elección, en despertar y decidir de nuevo que vale la pena. Y aquí está lo que nadie te dice. Esa elección se vuelve más fácil con el tiempo, no porque la relación se vuelva perfecta, sino porque finalmente entiendes lo que estás eligiendo. No una fantasía, no una promesa imposible, sino una persona real, con todas sus limitaciones, que está haciendo esa misma elección por ti. Y hay algo profundamente conmovedor en eso, algo que hace que cada día común sea extraordinario, porque ambos saben que podrían estar en otro lugar, que no hay nada que los retenga más que su propia voluntad, y aún así eligen estar allí, juntos, hasta el final. Entonces, si has llegado hasta aquí, déjame preguntarte algo. ¿Cuándo fue la última vez que miraste de verdad a la persona que está a tu lado? No la mirada rápida y automática que le damos a las cosas que consideramos permanentes, sino la mirada que ve, que reconoce, que agradece, porque esa persona ha envejecido contigo, ha sobrevivido contigo, y sigue ahí, esperando ser vista. Quizás sea hora de dejar de buscar y empezar a fijarse
en lo que nunca se ha movido de su sitio. Recuerda, vivir con conciencia es una elección. Despierta tu mente, afronta tus deseos e ilumina tu sombra. Cuenta conmigo en este viaje y sigue con los próximos vídeos del canal.